Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar y a nombre de todo el Centro de Capacitación Carso les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Brian Arriaga Saldaña, coordinador del Centro de Capacitación Carso Monterrey. El día de hoy vamos a tener para ustedes un webinar titulado Resolución de Dudas, el cual abarca nuestro tema cálculo de calibre mínimo según la NOM 001 CD, pues en este caso la 2012 o 2018, el cual se impartió en los webinars pasados, pero en esta ocasión va a ser impartida por el ingeniero Israel González Hernández, el cual brevemente, antes de pasar a la resolución de dudas, nos va a dar un pequeño resumen acerca del tema que se impartió ya anteriormente para poder tener una mejor información y poder continuar con la resolución de las dudas. Daremos respuesta a todas las preguntas que nos hicieron llegar, ya sea a través de nuestras redes sociales, y asimismo yo los voy a invitar a través de nuestro chat que vayan colocando sus preguntas con el nombre para poder responder todas sus dudas. Les recuerdo también que se van a ir resolviendo las dudas en el tiempo programado. Se les dará preferencia a todas las que tengan nombre sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, al finalizar la exposición y la resolución de dudas, les pediré su apoyo para contestar una evaluación que se dejará al final en la ponencia, ya sea en la presentación, podrán ver un código y a través de nuestro chat les haremos llegar una liga para que puedan contestar nuestra evaluación. Sin más que agregar, iniciamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Los dejo con el ingeniero Israel González Hernández. Muchas gracias, Brian. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta sesión, la cual, como bien apunta nuestro compañero Brian, es cálculo de calibre mínimo. Bien, este tema ya se vio hace bastantito tiempo y me voy a tomar la libertad entonces de dar el tema resumido y rápido. Ustedes van a sentir que sí son muchas láminas, pero la verdad de las cosas es que la redujimos mucho para que pudiera ser comprensible. Y bueno, que salgan dudas, ¿no? De eso se trata el tema del día de hoy. Bueno, pues entonces la selección del calibre del conductor es parte importante de los sistemas eléctricos, ya que de ellos depende la transmisión de la energía en forma eficiente y segura. Y una vez que se ha elegido un producto y habiendo tomado en cuenta la normatividad vigente durante el diseño eléctrico de la instalación, el siguiente paso es el cálculo del calibre mínimo del conductor, considerando dicho diseño. Con respecto a esto, únicamente analizaremos el cálculo del calibre mínimo para conductores de baja tensión y no así para conductores de media tensión o de alta tensión. Que también aquí es algo curioso porque es recurrente que las personas crean que la alta tensión es 220 voltios para arriba. Realmente no es así. Ya estamos hablando de que una media tensión estás de valores de 5000 para arriba, ¿no? Entonces, bueno, nomás como un antecedente. Ahora, ¿qué factores se deben de considerar, no? Pues para este tipo de selección de conductores. En primer lugar, es necesario aclarar que el calibre mínimo en una instalación no siempre es el más económico. Recuerden que el mínimo es lo que las normas establezcan como mínimo para ser utilizado y que esté dentro de parámetros normativos y eléctricos básicos. No es ni el más barato ni el más caro. Entonces, entre los primeros factores que se deben considerar en el cálculo del calibre mínimo, pues está en el punto número A, que la selección del conductor que transportan la corriente sean los adecuados, ¿no? Vamos a considerar entonces el grosor necesario para una correcta circulación de corriente eléctrica. Y en el punto B dice que la temperatura del conductor no dañe el aislamiento. Recuerden que el conductor eléctrico, al circular una corriente por él, va a tender a presentar un efecto Joule. Y ese efecto Joule, en forma de calor, obviamente, puede dañar el aislamiento. Así que debemos de considerar que nuestro conductor eléctrico, al estar funcionando, no debe de calentarse tanto que pueda dañar el aislamiento. Y en el punto C dice que la caída de tensión esté dentro de las normas, dentro de los rangos normativos permisibles. Esto quiere decir que si yo voy a transportar una cierta cantidad de voltaje, en mi punto de salida y en mi punto de destino va a haber una caída, pero esta caída debe de estar
delimitada por aspectos normativos. Es vital considerar estos tres aspectos a la vez, porque en caso contrario se podría ocasionar los siguientes problemas. Imagínense que ustedes no consideren bien los tres aspectos al mismo tiempo. Bueno, tendríamos problemáticas como las siguientes. En el punto número A que analizábamos al principio, si la sección del conductor de cobre es menor, ¿qué sucedería? Bien, el conductor tendría mayor resistencia eléctrica, aumentando las pérdidas de energía. Al tener pérdidas de energía en un sistema eléctrico, tendremos un deterioro y obviamente un mayor consumo de electricidad y un mayor costo de dinero. Bueno, como otro punto, el conductor tendrá mayor temperatura de operación, aumentando la resistencia eléctrica y deteriorando el aislamiento. Y aquí también tendríamos un deterioro acelerado de nuestra instalación eléctrica y no llegaría probablemente a la vida útil deseada. Y en el tercer punto, la caída de tensión en la línea será mayor a la permitida, lo cual afecta la operación en el punto de carga y daña a los equipos. Si no le suministramos al dispositivo que estamos conectando el valor de voltaje adecuado, seguramente no desempeñará su actividad adecuadamente. Entonces, este serían los primeros problemas en el primer aspecto de la selección de un conductor eléctrico. Bien, en el punto B, si no se protege el aislamiento, ¿qué sucedería? Bien, el aislamiento sufrirá deterioro por altas temperaturas, aumentando el riesgo de fugas de corriente de cortocircuitos. Y como otro punto, disminuirá la vida útil del conductor. Probablemente no nos queda bien claro que un conductor eléctrico está formado por dos partes esenciales, que es la parte conductora y la parte aislante. Se debe de considerar las dos cosas, porque probablemente nosotros pensemos, es que el cobre va a seguir siendo cobre. Sí, de acuerdo, ahí estás bien, pero ¿qué sucede si no cuidaste el aislamiento? Pues el aislamiento se va a deteriorar, se va a volver un elemento que no va a cumplir su función y posteriormente a esto se generan fugas, se generan problemas como envejecimiento del material aislante y probablemente con algún problema de sobrecalentamiento o chispas, este material se pueda convertir incluso en un combustible. Y pues en el caso más extremo, se puede producir por ahí un incendio y este material va a arder mucho más rápido, mucho más sencillo que si está en óptimas condiciones. Y en el punto número C, bueno, pues si no se cuida que la caída de tensión esté dentro de los rangos correctos, ¿qué sucederá? El circuito y los conductores trabajarán fuera de normas y se pueden dañar los equipos alimentados o no dar el servicio requerido. Y aquí más adelante hablaremos de cantidades específicas que las normas oficiales mexicanas establecen para que no estemos fuera de parámetros. ¿Ok? Bien. ¿Qué más datos se necesitan para el cálculo? Bueno, pues existen personas que tienen una vasta experiencia en instalaciones eléctricas y que con los años se han acostumbrado a calcular los calibres conociendo únicamente la potencia, conociendo la corriente o el voltaje. Algunos también preguntan la longitud del circuito y aunque es cierto que muchas veces aciertan en el cálculo del calibre correcto, es también innegable que en otras ocasiones fallan en por no haber tomado en consideración todos los datos necesarios. Fíjense que aquí tengo yo un comentario que hacer. Hay veces que las personas que no tienen un estudio previo llegan a seleccionar conductores eléctricos y le atinan al cálculo, pero el detalle es que copian el cálculo o copian la selección de alguien que previamente sí sabía. ¿Qué significa? Que a lo mejor en una casa habitación ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a usar calibres 12 para los contactos, vamos a usar calibres 14 para lo que son los alambrados, vamos a usar el calibre 10 para circuitos pesados, pero lo hacen como si fuera una receta, no lo hacen con conocimiento de causa. Y es porque alguien que sí sabía sacó estos cálculos y entonces él solamente copia, pero nunca te sabe explicar el por qué. Simple y sencillamente lo imita a alguien que sí sabía. Muy malo, ¿no? Bien,
Pues en la conducción de corriente, cuando vamos a proteger este aspecto, se necesita conocer el factor de potencia del equipo, la eficiencia del equipo, la potencia del equipo en horsepower o en kilowatts, el voltaje de alimentación, ya sea 127, 220, 440 o cualquier tipo de voltaje. Y también el tipo de corriente que va a tener el sistema, ya sea corriente directa o corriente alterna. Y si es corriente alterna, tendremos que tener el cuidado también de si es sistema monofásico, si es sistema, pues malamente dicho, bifásico o sistema trifásico. Y en el aspecto de la caída de tensión se considerará la longitud y el tipo de circuito, ya sea alimentador o derivado. Y aquí voy a adelantar. La norma oficial mexicana permite un 3% en caída de tensión para los circuitos derivados y un 5% en conjunto de alimentadores y derivados. Está bien curioso aquí este dato. Más adelante vamos a abundar un poquito más en esta información. Y con respecto a la protección del aislamiento, se deberá de contemplar la temperatura ambiente. Recuerden que la temperatura ambiente se suma a la temperatura del conductor al ser utilizado, y entre la temperatura ambiente y la temperatura del conductor al ser utilizado nos da una temperatura total. Y también tener en mente que las temperaturas ambientes van a cambiar durante el paso de lo que son los meses. Habrá meses de mayor calor y habrá meses de menor calor, y eso también deberá ser contemplado en nuestros cálculos. Y el tipo de servicios, si son de 24 horas al día, si son servicios de arranque y paro continuos, servicios nocturnos, etcétera. Porque no me dejarán mentir que hay ocasiones en que las instalaciones eléctricas se utilizan solamente fracciones de tiempo y en otras ocasiones no, nunca se dejan de utilizar. Están prendidas todo tiempo. Entonces, habría que tener también esto en la mente. Y el tipo de instalación, ya sea al aire libre, en tubo conduit, en charolas, directamente enterrado, etcétera. Entonces, estos datos de manera global se van teniendo en cuenta, pues, para poder tener una correcta selección del calibre mínimo. Bien, ahora sigamos este pequeño diagrama de flujo en donde nos da los pasos para calcular el calibre mínimo. Y en la parte de abajo, si ustedes observan, está qué parte o sección estamos cuidando durante todo este diagrama de flujo. Para lo que es la conducción de corriente, comenzamos diciendo, escoge el producto de acuerdo a su aplicación. Avanzamos en el diagrama de flujo y luego dice, determine la corriente nominal a partir de la potencia. Y luego viene un punto de decisión. ¿El circuito es de fuerza? ¿Sí o no? Si fuera sí, hay que corregir la corriente nominal con el factor de arranque. Y si es no, nos brincamos el factor de arranque y pasaría a la siguiente sección, en donde tenemos la protección del aislamiento. Ahora, en lo que es la protección del aislamiento, seguimos avanzando y dice aquí nuestro primer cuadro, corrija la corriente con el factor por temperatura ambiente. Avanzamos y luego dice, corrija la corriente con el factor de agrupamiento. Y posteriormente dice, seleccione el calibre tomando en cuenta los tipos de instalación. Hasta ahí ya protegimos también nuestro aislamiento. Y en el último, en donde consideramos la caída de tensión, dice, calcule la caída de tensión con ayuda de la longitud. Y viene otra vez otra decisión. Dice, ¿la caída de tensión está dentro de las normas? ¿Es sí o no? Bueno, aquí tenemos que analizar hasta el momento, ¿cumplimos o no? Bueno, si cumplimos, fin, se acabó. Si no cumplimos, dice, toma el calibre superior al que habías calculado y vuelve a calcular esta parte, vuelve a recalcular. Hasta que al final la respuesta sea, sí, ya terminé, está dentro de normas. Ya ahí se acaba el procedimiento de este diagrama de flujo. Bien, bueno, pues resulta que hay muchas formas de hacer los cálculos de caída de tensión. Bien, aquí en lo que estamos viendo en la lámina dice que hay 3. Método largo a partir de fórmulas. Está el calculador de calibres para baja tensión, como el que nosotros aquí en esta empresa tenemos. Y luego está el método del tanteo. Bien, vamos a hablar un poquito de estos, ¿vale? Y sobre todo del método largo. Sin duda es el más seguro,
Sin embargo, requiere de tener conocimiento y experiencia en el manejo de tablas, calculadoras, etc. Además de una cantidad de tiempo considerable. Es muy utilizado por diseñadores y proyectistas de obra eléctrica. Y, este es el que se recomienda aplicar. ¿Sí? Este es el que se recomienda aplicar. Ahora bien, perdón, me adelanté un poquito. Ahora bien, el método a partir de lo que es el calculador de baja tensión es una regla, los procedimientos y que trae las fórmulas y que trae las tablas para que en vez de que tú estés pasando a diferentes libros y a diferentes hojas, todo lo saques de ahí, pero no te exime de realizar el cálculo. Y mucha gente cree que nada más es mágicamente mover la tablita y decir, ok, el calibre es tal. Y no es así. Solamente te da la facilidad de que tú tengas todo en un solo lugar, vaya, de una forma más fácil de decirlo. Este tipo de regletitas son muy útiles cuando ya se tiene un conocimiento previo. Y el método del tanteo es el que estábamos platicando hace un tiempo atrás, en donde nosotros calculamos en función del conocimiento que tenemos en la materia, por obviamente imitación de alguien que sí sabe y que nosotros tomamos esos valores que esa persona utiliza y que curiosamente le llevamos a atinar a las instalaciones, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea correcto. Además, cuando sales de tu zona de confort, ya no vas a tener la posibilidad de atinar un calibre. Ya no se va a poder. Porque si tú, por ejemplo, estás solamente calculando casas y de repente te cambian la jugada y ahora estás en una industria y no tenías el conocimiento de alguien en la misma circunstancia o situación, ¿cómo vas a calcular por tanteo el calibre? Pues va a estar muy difícil. Sí, muy difícil. Así que el método largo a partir de fórmulas es el que recomendamos. Bien, pues analicemos un poco cada uno de los factores que se deberán tener en consideración para la selección del calibre. Ok, bueno, pues el material es algo que debemos de tener en cuenta. Los materiales más comunes para lo que son conductores eléctricos es el cobre y aluminio, aunque el cobre es el que se prefiere en instalaciones eléctricas en general por su confiabilidad, porque la norma lo establece en diferentes artículos. Y bueno, cada uno tiene su nicho muy particular de acción. Si vas a utilizar instalaciones caseras, instalaciones en donde nosotros como personas estemos habitando, el cobre va a ser el único autorizado. Y en instalaciones que sean para lo que es la transmisión y distribución de energía eléctrica, como los que vemos en las calles, ahí el aluminio es el que va a ser utilizado. Así que los pesos físicos de las instalaciones, el tipo de instalación, ya sea residencial, industrial, interior, exterior, etcétera, el costo también del proyecto van a interferir en la selección de dichos materiales. Sí, van a influir. Bien. El material aislante también es algo que deberemos de tener muy en mente, ya que estos se dividen en materiales termoplásticos y termofijos y con condiciones muy específicas. Cada uno de ellos tendrá una nomenclatura en su parte longitudinal, la cual mediante letras te va a decir de qué materiales están elaborados, qué temperaturas soportan, cuáles son sus pruebas, qué tipo de, no sé, de voltajes pueden soportar, etcétera. O sea, ese cúmulo de letras que tienen te va indicando cosas. No están solamente porque sí. Por decirles algo, ahorita vemos en la pantalla diferentes letras y están unas rojas que dicen THHWLS. Este es el material más común utilizado en instalaciones eléctricas aquí en México. Dice de manera ya traducida, que es un material con aislamiento termoplástico que soporta hasta 90 grados centígrados para instalaciones secas, húmedas y mojadas en esos tipos de locales y con una baja emisión de humos como un aditivo que le ponen adicionalmente a este material. Entonces, así como se está considerando ahorita estas letras, pues todas las demás también tienen un significado. Obviamente necesitaremos
comprender. Y recuerden aquí una cosa importante, se necesita saber qué tipo de situaciones va a llevar la instalación eléctrica para que nosotros determinamos cuál aislamiento va a ser el más propio. No es de tomar el aislamiento de manera arbitraria y después acomodarlo a la instalación. No puede ser así. Primero tenemos que conocer qué tipo de instalación será y después seleccionar el tipo de aislamiento. El tipo de canalización también deberá ser considerado porque puede haber tuberías conduit, puede haber tuberías, perdón, puede haber charolas, puede haber ductos subterráneos, trincheras. Hay un montón de diferentes formas de llevar los conductores eléctricos de un punto a otro. Entonces, estas se deben de considerar ya que las diferentes tablas para hacer los cálculos de calle de tensión nos piden identificar el tipo de canalización, el tipo de material y el número de conductores activos que se lleven dentro de los mismos. Por ejemplo, en tubería conduit, que son elementos cerrados, circulares, puedes tener de acero, puedes tener de aluminio, puedes tener de PVC, puedes tener de fibra de vidrio, y las tablas te van a pedir que indiques qué tipo de material es para que te den el factor adecuado que meterás a las fórmulas. En el caso de las charolas, por ejemplo, son elementos que están abiertos. Entonces, aquí tenemos una disipación de temperatura mucho mejor. Por tanto, todos esos detalles serán necesarios contemplarlos. Los acomodos de los cables también deberán ser necesarios contemplarlos, pero aquí ya se contemplan en media tensión y en alta tensión. En baja tensión no tiene mucho que ver porque recuerden que lo que aquí interviene en el acomodo de lo que son los cables, pues es los campos magnéticos y cómo interactúan entre los diferentes acomodos, ya sea si es un solo cable, triangular, acunado o diamante, como los vemos aquí en la imagen. Pero esto ya va más encaminado a voltajes más elevados que pues para nuestra plática ahorita no nos va a interesar mucho. Bien, la temperatura. Bueno, pues con lo que respecta a la temperatura, tenemos que tener el cuidado de saber que a mayor temperatura, mayor resistencia. Y a menor temperatura, menor resistencia. El tener los conductores eléctricos templados beneficia más que tenerlos calientes. Ahora, tenerlos fríos sería bueno, sí, sería bueno, pero siempre y cuando no lleguen a temperaturas gélidas que también nos puedan generar un factor. Entonces, si nosotros cuidamos que la temperatura esté dentro de los parámetros adecuados, pues probablemente tendremos una conducción de energía eléctrica mucho más eficiente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el número de conductores activos en lo que son las canalizaciones es de suma relevancia porque ellos nos van a generar campo magnético y a mayor campo magnético, pues tendremos una reducción de la capacidad de conducción de corriente. Así que bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado. Si nosotros no consideramos esto y solamente nos vamos con algo, pues, ¿cómo decirlo? Al ahí se va, podremos estar seleccionando un mal conductor que no nos dé el servicio, ¿sí? Bueno, cosas que debemos de tener en mente. Ahora, con respecto de la longitud. La longitud deberá ser algo de suma relevancia saberlo, porque esto nos va a permitir dar ajustes. Esto significa que si nosotros generamos un cálculo y este cálculo previo nos da un valor de calibre, todavía ese calibre no es el real, puesto que nos falta intervenirlo por la longitud del circuito. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nos da un calibre 8, bueno, pues es 8 a nada de distancia, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la instalación está a 100, 200, 300 metros? Ahí entonces ese calibre, que es la base, se tiene que modificar para la realidad de la distancia que tendrá el circuito. Entonces la longitud es algo imperdible, imperdible. Fíjense, algo que a lo mejor no saben muchos de ustedes
es que las personas cuando están vendiendo un cable, y me refiero ya en la tienda eléctrica, recomiendan los diferentes conductores en función de lo que probablemente alguna que otra tablita les dio de información, pero este valor no incluye la longitud. Entonces alguien llega y le dice, oye, ¿sabes que necesito transportar 30 amperes? Pues sí, probablemente le dieron a lo mejor una indicación correcta, sabes que el calibre 10 te va a aguantar, pero nunca intervinieron en su comentario el valor de la longitud. Y cuando ya está el conductor instalado con la longitud que se supone va a ser la real, ese tipo de calibre ya no le sirvió. Y a veces se regresan con el de la tienda y dicen, oye, es que tu cable es de baja calidad, porque resulta que lo instalé y no me funcionó. Pero no tiene nada que ver con la calidad, sino con la mala selección. Porque así sea el conductor de más buena calidad, si está mal calculado, no te va a dar el servicio que tú quieres. Bien, vamos a dar una repasada en los pasos para hacer el cálculo y esperemos que sea de utilidad. Bien. Bueno, pues el paso número 1 dice elegir el tipo de producto requerido en función de su aplicación, los materiales de construcción y la temperatura del conductor. Aquí nosotros vamos a escoger cobre o aluminio en esta parte y vamos a escoger termoplástico termofijo y vamos a estar considerando obviamente las 3 temperaturas que se manejan en la norma respecto del aislamiento, ya sea 60 grados centígrados, 75 grados centígrados o 90 grados centígrados. Y aquí juega mucho el que estemos haciendo una instalación residencial, comercial o industrial. Además, aquí también jugará mucho cuál es el cálculo del amperaje previo, ya sea que lo sepamos o estimado, para nosotros escoger adecuadamente la temperatura. Ya que en cálculos residenciales o de menores o de menor de 100 amperes, la columna que se escoge siempre en lo que son las tablas es la de 60 grados centígrados. Y en caso de ser de más de 100 amperes, o ya sea industrial, pues seguramente la de 75 será la que se aplica. Y en instalaciones arriba de valores gigantescos, como a lo mejor 800 amperes, podemos ya contemplar la de 90 grados centígrados. Bien, ahora el punto número 2 dice determinar la corriente nominal de la carga utilizando las fórmulas indicadas enseguida, de acuerdo con los tipos de sistemas eléctricos, ya sea de corriente continua, de corriente alterna, ya sea de monofásico, ya saben, malamente dicho, bifásico o trifásico. Y del tipo de carga, ya sea motores, de alumbrado, etc. Entonces, estas fórmulas nos van a servir para poder llegar a lo que son los valores de corriente. Bueno, CP, ya saben, caballo de potencia o horsepower en inglés. kW kilowatts, B voltaje, la N, eficiencia, la FP, factor de potencia. Pero yo apuntaría más a que viéramos los valores, a que veamos más allá de valores, los datos normativos, ¿no? Dice que para conductores que alimentan un solo motor, la corriente nominal a plena carga se multiplica por 1.25, según el artículo 430.22 de la norma. Y en el caso de varios motores, a la suma de la corriente a plena carga de los motores se debe sumar un 25% de la corriente nominal del motor más grande, según el artículo 430.24 de la norma. Bien, paso número 3. Seleccionar el calibre del conductor de acuerdo a la capacidad de conducción de corriente del cable, el cual depende del tipo del aislamiento, de la temperatura de operación y del método de la instalación, utilizando la tabla 310 15B 16 de la norma. Dicha tabla está reproducida en este momento para que ustedes observen que en la parte izquierda vienen los milímetros cuadrados de sección transversal y luego la siguiente tabla son los calibres AWG o KC1000, que serían las escalas americanas, y posteriormente vemos las 3 columnas en lo que corresponde a cobre y las 3 columnas en lo que corresponde a aluminio, y hacia abajo vemos amperidades. Entonces, si por ejemplo viéramos que tenemos aquí 60 grados centígrados en lo que es cobre, y bajamos
cruzamos con el calibre que queremos investigar y te da el valor de corriente. Así sería la forma o método. Bueno, aquí tenemos una nota y las notas siempre desprenden informaciones importantes. Bueno, de acuerdo con el artículo 114C1 de la norma, si la corriente en el circuito es de 100 amperes, se elige la capacidad de conducción de corriente a una temperatura de operación de 75 grados centígrados. Si la corriente en el circuito es menor a 100, se elige la capacidad de corriente de temperatura de operación del conductor de 60 grados centígrados. Esto ya lo veníamos explicando unas laminitas atrás. Entonces, para circuitos menores de 100, 60, para mayores de 100, 75 y para mayores de 800, el de 90 grados centígrados. Bien. Punto número 4. Una vez elegido el calibre del conductor, corregir la capacidad de conducción de corriente tomada de la tabla anterior en función de la temperatura ambiente del lugar de instalación, y para ello se multiplica por el factor de corrección que se indica en la tabla 310.15b2A de la norma. Y esas tablas te van a permitir que nosotros agrupemos la temperatura que tenemos en alguno de estos valores, lo crucemos con lo que es los valores de 60, 75, 90, según hayamos seleccionado, y te va a dar un valor, el cual deberás meter a un, ¿sale? Bien, ahora, acá también es lo mismo, pero aquí estaremos hablando del factor de agrupamiento. En el otro es factor de temperatura y este es factor de agrupamiento. Si existen más de 3 conductores en tubería conduit, portadores de corriente, hay que corregir la capacidad de conducción de corriente multiplicada esta por los factores de agrupamiento según la tabla 310.15p3a. Y, curiosamente, si tenemos 1, 2 o 3 conductores, no se considera factor. Pero a partir de ya tener 4 conductores en adelante, tenemos que referirnos a esta tabla y buscar cuál es nuestro valor para meterlo a las fórmulas. Y paso número 6, calcular la caída de tensión de la instalación. Y para ello, entonces, vemos estas fórmulas, ya sea de caída de tensión monofásica o de caída de tensión trifásica, en donde podemos también observar que vemos letras como Z. Y aquí la Z, pues, es impedancia en el cable. Y estas impedancias necesitaremos también forzosamente conocer las tablas que nos van a dar la oportunidad de obtener esa información que va a entrar aquí, en esta fórmula. Bien, pues la pura Z, lo que es la impedancia, es igual a lo que es la resistencia del conductor al cuadrado, más lo que es la reactancia inductiva del conductor al cuadrado. Y todo esto, una vez que se el resultado, sacamos su raíz y nos va a dar un valor. Pero para no meternos en tantos problemas, pues podemos expresarla directamente con una tablita. Aquí también tenemos otra fórmula que podemos usar para lo que son las caídas de tensión, en donde ya no está la impedancia, y esto igual puede favorecer a la rapidez de la elaboración de nuestro cálculo. Pero si fuera necesario sacar las instancias, aquí tenemos lo que son las tablas que nos van a dar dichos valores para meterlos a nuestra fórmula, y así no ocupamos entretenernos demasiado. Bien, ahora, en el artículo 219A, en la nota 4, y en el artículo 215.2A3, nota 2, de las normas oficiales mexicanas, indica que la caída de tensión máxima permitida en una instalación, tomando en consideración los cables del circuito alimentador y del circuito derivado, no debe ser mayor del 5%. O sea, en conjunto de ambos sistemas, no debe rebasar un 5%. Vamos a poner un número cerrado, un número simplemente para poder comprender. Si tenemos 100 volts que vamos a mandar, solamente se pueden caer un máximo de 5%, no más. Bien, para el caso del circuito derivado, la caída de tensión no debe superar 3% y debe de considerar una caída de tensión máxima de 3 para el circuito alimentador. Si supera el 5 en conjunto, por lo que pudiéramos usar un valor de 2 y de 3, la suma de estos no rebasarían un 5 global. De manera individual, significa que no debemos de tener más de 3
en cada uno de estos sistemas, pero de manera global no más de 5. Es básicamente lo que está diciendo y lo soporta con las tablas, perdón, con los artículos 219 y 215.2. Bien. Y por último, debemos recordar que la NOM 001C establece que es necesario poner en nuestra instalación conductores de puesta a tierra de equipos en todos los alambrados. Y para la selección de los calibres del conductor de puesta a tierra de los equipos, se basa uno, cuando hace su cálculo, en el artículo 250-122 de la norma. Ahora, está bien sencillo, porque nosotros nos referimos a la protección que vamos a utilizar, 15, 20, 30 amperes, y esto nos va a determinar, según la tabla, cuál sería el calibre que vamos a utilizar. Pero, suponiendo que tengamos que seleccionar también el conductor que va al electrodo de puesta a tierra, tendríamos que irnos a la tabla 250-66 y en esa vamos a escoger cuál sería el valor deseado. ¿Sí? En la anterior es para el conductor de tierra que corre en todo lo que es la parte interior de la instalación, y para esta tabla que estamos visualizando ahorita es solamente el que baja a los electrodos o varillas de puesta a tierra. Bien, vamos a concluir para poder cerrar y irnos a las preguntas. Disculpen que me haya extendido, pero como les había mencionado, es un tema que ya se expuso hace tiempo y yo quería que surgieran pues dudas para generar por aquí preguntas, ¿verdad? Entonces, la correcta selección del calibre en un proyecto eléctrico permitirá facilitar el trabajo del instalador al tener indicado en el proyecto los calibres a usar. No se incrementarán los costos del proyecto por una mala selección del conductor y de su material aislante. Se mantendrá la correcta conducción de corriente eléctrica. También se tendrán menores pérdidas de energía eléctrica en los cables. Los conductores eléctricos tendrán una mayor vida útil y cumplirá con las normatividades eléctricas vigentes. Y todo lo que acabamos de mencionar no es una guía de diseño. Ocupamos realmente tener un estudio previo para poderle dar un correcto uso a lo que es la aplicación de los calibres mínimos, ¿no? De los cálculos del calibre mínimo. Y bueno, yo le regreso a Brian los micrófonos agradeciendo su atención y esperando su participación en las preguntas. Adelante, Brian. Muchas gracias, Isra. Pues nuevamente agradeciendo al ingeniero Israel González Hernández por toda esta valiosa información que nos va a servir para nosotros tener y tomar en cuenta qué factores determinan el calibre de un cable para algún tipo de instalación. Pero vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Vamos a estar viendo las que en dado caso hayan mandado a nuestro chat o las que nos mandaron por redes sociales para que el ingeniero Isra nos pueda apoyar a contestarlas, ¿de acuerdo? Bueno, una de las preguntas, Claro. que esta no viene del chat, viene de nuestras redes sociales, no tiene nombre, dice, ¿qué sucede si la sección o grosor que se usa es menor al necesario? Bueno, estamos ante una situación de una mala selección, ¿verdad? Quiere decir que no vas a poder transportar la corriente que tú necesitas. Y por tanto, cuando en el sistema eléctrico haya una exigencia, va a haber un calentamiento en ese conductor. Ese conductor, entonces, al calentarse, va a producir efecto Joule. Parte de la energía eléctrica se va a desviar a efecto térmico. Entonces, tú vas a estar recibiendo un cobro por la energía que estás utilizando en tu proceso y por la que estás desperdiciando. Tendríamos como consecuencia también que el calentamiento de ese cable va a ir deteriorando, ya sea poco o mucho, dependiendo qué tan grave sea el aislamiento exterior. Y una vez que ese aislamiento exterior llegue a un punto en donde se genere ya un daño muy significativo, pues también está el tema de las pérdidas, ¿no? Va a estarse fugando la energía. Otra situación que va a presentarse es que al no estar recibiendo los valores adecuados el dispositivo o equipo utilizando,
aparte de que consuma mayor energía eléctrica, va también a disminuir su vida útil. Y bueno, es una economía mal entendida porque probablemente tú te quisiste ahorrar unos pesos y gastaste electricidad, gastaste la vida útil de la instalación y la vida útil de tu equipo también la estás llevando a su final. Entonces, tarde que temprano, y vuelvo a acotar, depende de qué tan grave es el problema, pues vas a tener que cambiar la instalación. Hay problemas que son poco, o sea, tú ves el valor realmente que es poco lo que se excede. Y bueno, a lo mejor no se ve tan pronto el problema, pero hay situaciones en donde es muy grave, es muy grave. Me ha tocado observar instalaciones eléctricas que ya tienen un grado de obsolencia tan marcado, que cuando prendes, por ejemplo, el microondas, los cables todos de la instalación que interviene esa sección, se calientan a un punto tan grave que llega incluso a oler a a cable quemado. Y pues es algo que está continuamente sucediendo hasta el punto en donde que se echa a perder, ¿sí? No es deseable. Así es, tenemos muchos problemas cuando precisamente sucede que nosotros no tomamos en cuenta las cargas o el amperaje, por decirlo de alguna manera, de algún equipo, de alguna instalación o en general, y eso nos puede ocasionar muchos problemas cuando no sabemos de qué manera podemos hacer un cálculo correcto del calibre. Y eso nos va a terminar ocasionando muchos problemas a largo plazo, que a lo mejor, como bien lo decía el Isra, no va a ser muy notorio al principio, pero gradualmente se va a hacer mucho más notorio. Así Muy es. bien. Otra de las preguntas que nos están preguntando fíjate, qué curioso, la mayoría vienen de nuestras redes sociales. Ok. Dice, esta nos aparece de una persona que se llama Juan Graciano. ¿Cuál es la importancia de la selección de los conductores eléctricos en una instalación? Uy, bueno, pues tal vez suena redundante, pero si tú generas una correcta selección de conductores eléctricos, vas a tener una vida útil más larga de el producto que estás instalando, vas a tener una vida útil más larga del equipo que estás por activar. Lo que son los consumos de energía eléctrica van a estar dentro de los parámetros razonables y adecuados. Y tendrás menores problemas al corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que sucede cuando haces las cosas bien. Pero no solamente es utilizar el cable correcto. Dentro de lo que son las instalaciones eléctricas, también tenemos que elaborar mantenimientos en distancias no mayores de 5 años. El cable por sí solo no va a ser eterno, pues, o sea, me refiero a que la intervención humana en el mantenimiento del mismo deberá ser necesaria, porque así como se desgastan las cosas asociadas a nuestra cotidianidad, como por ejemplo la estufa, el refrigerador, la lavadora, bueno, pues también la instalación eléctrica va a empezar a sufrir y nosotros ocupamos intervenir. Y esto nos va a permitir que si intervenimos a tiempo, los tiempos de vida útil se vayan pues largos. A lo mejor ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué se revisa en una instalación eléctrica? Porque probablemente nunca lo han hecho. Y yo les digo a las personas que me hacen este tipo de cuestionamientos algo muy simple. Oye, pues ¿qué te revisa el doctor cuando tú vas? Y supongamos que te va a hacer un check-up, el check-up anual, ¿qué te revisa? No, la persona de volada me dice, mira, me saca sangre, me piden pruebas de orina, me piden esto, me piden aquello, o sea, hacen el listado completo. ¿Por qué? Porque ya lo han vivido varias veces en su vida. Y como esto de la instalación eléctrica, el check-up de una instalación eléctrica nunca lo han hecho, pues se les hace complicado. Pero es casi lo mismo. Tenemos un listado de revisiones que hacemos en la instalación desde lo que es la cometida, de lo que es el tablero principal, el tablero derivado, cuál es su condición física, cuál es la condición física de los cables que intervienen ahí, de las
pastillas protectoras o elementos como cartuchos, etcétera. Hacia dónde van, cómo está la tubería, cómo están las cajas, cómo están los accesorios, las lámparas, los apagadores. Y nosotros ahí en ese checklist vamos viendo si están bien, si están mal, y ahí mismo hacemos una anotación. Y una vez que terminamos de hacer ese tipo de anotación, generamos nosotros un tipo de, ¿cómo decirlo? Pues comentario general. Sabes que la instalación en general se encuentra muy deteriorada o se encuentra en buenas condiciones. Yo sugiero que hagamos esto, o yo estimo que la instalación a tanto tiempo ya necesitará un mantenimiento más agudo. Ahí lo vamos determinando, pero todo esto se basa en función de esa lista que tú previamente preparas de puntos que vas a revisar en lo que es la instalación eléctrica. Y de hecho hay normas que hablan de lo que son las puestas en marcha y los mantenimientos de instalaciones eléctricas en operación. Entonces también nos pudiéramos meter un clavado a esas normas como para saber qué partes específicas revisar de la instalación y que la vida útil se alargue de la misma. Excelente, Isra. Sí, de hecho, tocaste un tema muy importante que yo creo y considero en lo personal que en cualquier instalación, muchas veces el checklist lo conocemos mucho para las maquinarias, que se les da un checklist para asegurarnos de que estén en correcta operación, pero yo creo que eso también aplica mucho para los sistemas eléctricos. Tenemos que tomar en cuenta los factores para darle una revisión constante y evitar que llegue a tener alguna anomalía o algún defecto en nuestra instalación y así poder protegernos de cualquier otro problema que se pueda ocasionar en un largo periodo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, continuamos con las preguntas, Isra, y hay otra pregunta Muy bien. que me parece un poquito bastante interesante. Nos dice, también anónima, si en el cálculo no se considera el correcto tipo de aislamiento, ¿qué es lo que pasará? Bien. Bueno, aquí lo que sucederá es que el conductor calentará el aislamiento y perderá rigidez dieléctrica. Ese sería lo más grave, ¿no? Y por tanto, se reduce su vida útil. O sea, nosotros calentamos un cable y traducido te va a durar menos. Ahora, aquí viene un dato interesante. Las temperaturas que nos manejan las normatividades son 60, 75 y 90 grados centígrados que soportan los aislamientos según, obviamente, la construcción de ellos. Y dice por aquí un dato técnico que si tú superas 10 grados centígrados por arriba del valor máximo de ese producto, tú le rompes la vida útil a ese producto en un 50%. ¿Qué significa? Voy a hablar en un sentido solamente numérico como para que, no, que lo podamos entender, ¿no? Si la instalación eléctrica iba a durar 50 años bien instalada y adecuada, y tú duras por arriba de 10 grados centígrados, pues ya no te va a durar 50, te va a durar 25. Pero esta cifra solamente es para entender esa proporción. Realmente todavía tiene que ver que ese problema esté persistente, ¿sí? Persistente, porque a lo mejor dices, no, está bien, no hay problema, va a durar 50, que dure 25. A lo mejor yo para ese entonces yo ya ni estoy vivo, pero no se trata de eso. Se trata de que si tú estás continuamente manteniendo en un sobrecalentamiento de estos materiales, pues es que no te va a durar eso, te va a durar muchísimo menos. Me ha tocado observar a mí viviendas de tipo Infonavit con 7 años de antigüedad y que la instalación eléctrica está totalmente, escuchen la palabra, totalmente obsoleta. ¿Qué significa? Pues que le diste en la torre. O sea que tus consumos de energía eléctrica eran severos, fuera de todo parámetro, dentro de lo que era lo normal para ese material. Y te lo acabaste. Y nosotros no estamos con la conciencia
ni la cultura de que estamos separando por ahí una cantidad de dinero para que en un futuro nosotros cambiemos la instalación. No lo hacemos. Entonces nos llega la necesidad de punta de porrazo de hacer una instalación eléctrica nueva y no es ni barata la mano de obra ni es barato el material. Entonces, imagínense tener que invertir no sé, 2, 2 o 3% del valor de la vivienda en material y mano de obra, pues no es barato. No, no es barato. ¿Sí? Entonces, pues mejor protejámonos haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, así es. Es siempre bueno hacerlo bien una sola vez, hacerlo varias veces, ¿no? Que es muy Pues sí, común a veces así cuando es. se hacen las cosas a un ejemplo, ¿verdad? Por mi casa ahí con Don Pepe, que es el de la tienda, pero también hace trabajos eléctricos. Pues a veces no sabe qué onda y malamente queda la instalación mal. Y eso ocasiona que a largo plazo tenemos que estar constantemente haciendo cambios, modificando el cableado, porque un corto total, muchos problemas que se derivan por una mala instalación. Entonces, siempre es mejor hacerlo bien a la primera para ya no tener más problemas en un largo plazo, ¿verdad? Claro. Y mira, una situación también que se presenta muy recurrente es que una que tiene multidisciplinas, ¿no? Que es fontanero, es electricista, es albañil. Y yo la verdad es que, pues yo respeto mucho los oficios Claro. y creo que a mí me viene muy fuerte a mi mente la palabra de zapatero a tus zapatos. Y yo no sé levantar un muro de ladrillos, la verdad, aunque pudiera, no creo que me quede bien. Eh, no sé hacer instalaciones muy sofisticadas de hidrosanitario ni gas, porque no me dedico a eso. Pero también estoy seguro de que ellos, por mucha experiencia que tengan, no saben hacer las cosas ni calcularlas como yo las hago. Entonces, no está mal el que tengas multidisciplinas, pero si ya te vas a dedicar a una cierta área, pues capacítate, ¿no? Hay medios para que puedas desempeñar de una manera muy digna tu oficio y que no estés ahí poniendo en riesgo a la persona a la que le estás trabajando y pues también tu propia integridad, ¿no? Sí, así es, bien como tú lo decías, Isra, no, ahora sí que pues hay gente que tiene multidisciplinas, se les respeta totalmente, yo conozco mucha gente que tiene esas habilidades, pero como bien lo decías, a veces cuando no nos especializamos de una manera completa, en un área específica, pues a veces nos falta un poco de conocimiento en ciertas cosas y por ahí, digo, al final puede resultar desgraciadamente, siempre lo recalco, en temas de seguridad puede resultar un accidente por una mala operación o uso de materiales que desconocemos. Entonces, siempre nunca está de más seguir capacitándose. Y qué mejor que se capaciten que en el Centro de Capacitación Carso, ¿verdad, Isra? Claro que sí, así es. Bueno, Isra, antes de terminar, fíjate, tenemos una última pregunta antes de cerrar. Es anónima, esta nos la mandaron a nuestro chat de esta sesión. Nos dice, en el paso 5, el factor de ajuste de conductores de corriente en canalización es el mismo que se utiliza para seleccionar el diámetro adecuado de la tubería. No, el diámetro adecuado de la tubería es una cosa diferente. Recuerden que nosotros, para escoger la tubería, necesitamos saber qué cantidad de cables vamos a llevar. Entonces, una vez que ya sepamos que vamos a llevar 10, 15, N cantidad de cables, escogemos la tubería. O sea, todo va con un proceso. No podemos decir, yo tengo mi tubería de media, pues a ver cuánto, a ver si me caben los cables. Pues es que no. Estás calculando entonces al revés. Y hay cálculos para selección de conductor según su ampacidad y hay cálculos de tuberías, de cables que vas a llevar. Y también una cosa que debemos de saber es que cuando nosotros hablamos de cables, en este caso vienen valores en milímetros cuadrados, este valor es en desnudo. Hay veces que personas toman estos valores y los quieren traspolar
y decir, no, pues es que esta cantidad de milímetros sí cabe en esta cantidad de milímetros, pero no es así, porque recuerden que cuando se calculan cables en tuberías, se calculan con todo su aislamiento, y el aislamiento también tiene pues un tamaño, ¿no? Tiene una dimensión. Y aparte de eso, no se puede hacer una traspolación directa, o sea, no se puede hacer eso, porque tú necesitas un porcentaje de ocupación y un porcentaje de desocupación en la tubería. Y esto va también en función de la cantidad de cables que llevas. Por ejemplo, para que ustedes más o menos se den una idea, cuando tenemos un solo cable podemos exigirle hasta el 57% del valor interior de un tubo. Cuando tenemos dos, solamente el 37%. Y cuando tenemos más de dos, le podemos exigir hasta el 40% de la capacidad interior de un tubo, que es obviamente la situación más común. Llevar fase neutro-tierra, fase neutro-tierra, fase neutro-tierra. O sea, lo más común es llevar 3 o más conductores. Entonces, como si fuera algo de ocupación máxima es lo que vamos a poder exigirle en un tubo. Lo que significa es que tenemos que tener el 60% de desocupación. Y solamente lo puedes sacar siempre y cuando hagas los cálculos. No puede ser al aventón. No puede ser al aventón. Entonces, nosotros tendríamos que calcular un porcentaje de ocupación que es igual al área interior total, a la sumatoria de los valores de los conductores sobre el área interior total multiplicado por 100 para que te dé el valor porcentual y sepas si estás dentro del valor permisible. ¿Sí? Entonces, habrá tablas para que tú saques el calibre, los valores de los calibres con todo ese aislamiento, y habrá tablas para lo que son los valores interiores de los tubos. Y luego todavía habría que checar si el tipo de tubo es ligero, semipesado, pesado, porque lo que es la pared interior del tubo también, mientras no sea, la cantidad de cables te va a permitir. Y esas cosas que también debemos de considerar. Que pues obviamente, si no sabes, no lo vas a tomar en cuenta y puedes generar un error. Y nomás para que más o menos veamos la gravedad de esto. A mí en la parte operativa me ha tocado trabajar mucho y me ha tocado observar cuando los ingenieros en los diferentes trabajos que yo he estado hacen los cálculos de lo que son las tuberías y nunca contemplan esos detalles. Entonces terminamos nosotros tratando de hacer magia, de meter 10, 15, 20 cables en una tubería que no los puede soportar. Y luego vienen las malas prácticas, el tratar de ponerle a lo que es el cableado jabón, aceite, vaselina, manteca, para que pueda resbalar un poco lo que es este material conductor a través de la tubería interior. Es una bronca. Es una bronca y son malas prácticas. Y tú le dices al ingeniero que hizo el diseño, oiga, Inge, pues creo que está mal calculado. Y no, hombre, se te aparece Juan Diego. ¿Por qué? Porque ellos no se equivocan. No generalizo, pero en muchas de las empresas que llegué a trabajar me sucedió esto. Entonces, tenemos que considerar todos los aspectos en el cálculo para que al final y al cabo tengamos algo bien hecho y que tanto nosotros como instaladores no tengamos problemas y el cliente, que es el que va a recibir el trabajo final, también no tenga problemas, porque él se va a quedar con la instalación. Sí, él se va a quedar con la instalación años. Nosotros estamos ahí solamente una fracción de tiempo, pero tenemos que hacer las cosas bien para que el cliente no tenga problemas en el futuro. Perfecto, Isra. Pues bueno, ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. Pero vamos a dejarles en pantalla un pequeño QR con una evaluación con los datos del Inge Isra por si tienen algunas dudas que no se pudieron resolver en nuestro chat, se las puedan hacer llegar ya sea a través de su correo electrónico. Y también adicional les dejamos el link de nuestro canal de YouTube.
porque si en dado caso quieren volver a ver nuevamente completo este webinar, lo pueden hacer a través de nuestro canal. Se va a estar subiendo a nuestro canal y ustedes lo van a poder volver a observar desde el inicio hasta el final. Entonces, sin más que agregar, les agradezco mucho a todas las personas que nos hicieron llegar cada una de sus preguntas. Les recuerdo nuevamente que si no nos ha dado el tiempo suficiente para contestar sus preguntas, nos lo pueden hacer llegar al correo que están viendo en la diapositiva. Todas las personas que han preguntado, nuevamente reitero, acerca de esta ponencia, se va a subir a nuestro canal de YouTube. En el chat yo les voy a dejar de igual manera las redes sociales y adicional les voy a pedir nos ayuden a contestar una pequeña evaluación a través del código QR que se muestra en la pantalla o en una liga que les voy a colocar directamente en el chat, junto con nuestras redes sociales para que puedan seguirnos, puedan ver más información de los próximos webinars, de nuestros cursos de capacitación. Y pues nada, les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes esta presencia en este webinar. Los invitamos a seguir participando en las futuras sesiones que tendremos en nuestros próximos meses. En nuestras redes sociales, ahí se va a estar dando a conocer la información, las fechas y los registros para que puedan acceder con todos nosotros. Entonces, quedamos atentos a sus comentarios. Les agradezco mucho a través de nuestro correo, a través del correo, perdón, que está viendo en pantalla y en las redes sociales. Les agradezco nuevamente, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego a todos, gracias.